Hola, Fernando. Hola Lolita, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien y feliz de estar compartiendo esta conversación junto a ti. Pues yo más, sobre todo porque va a haber más gente escuchando esta conversación entre tú y yo y espero que la información que compartimos les sirva en estos Claro, momentos de incertidumbre. así es. Y una vez subí el post de tu anunciando este live, esta conversación, se unieron muchísimas personas a decirme que qué excelente idea de que fueras el invitado del día de hoy. Así que te doy las gracias y permíteme hacer una breve semblanza tuya para todos los que están conectados, para que ellos puedan conocerte un poquito, porque llegar a conocerte le puede costar años, ciertamente, pero solo una breve semblanza de ti, de decirle unas cuantas palabras de nuestro invitado Fernando Malkoun, que es un investigador y un buscador de la verdadera esencia del ser humano. Miren qué joya le tengo yo esta noche. Su trabajo se ha plasmado en varios libros, entre ellos Anatomía de los cuerpos etérico y astral. Asimismo, imparte talleres sobre ciencia, espiritualidad y sobre el ego y la estructura de la mente. Sus investigaciones sobre antiguos pueblos y culturas le avalan como un gran experto en la civilización maya, egipcia, hindú y el Tíbet. Ya ustedes saben el plato fuerte que tenemos en el día de hoy. Gracias, Fernando. No, gracias a Esto ti, es, Lolita. vuelvo y Esto, te doy las gracias porque es un simple reseña donde podemos, para que ellos realmente puedan investigar y entrar a tu página web y entrar a tus redes sociales, investigar sobre Fernando Malkoun, entrar a Google y buscar a Fernando Malkoun. Realmente se van a enriquecer muchísimo, van a tener que durar semanas para leer todo lo que allí hay. Bueno, pero ciertamente, Fernando, iniciamos este Insta Live donde quisiera hacer un preámbulo y donde hemos escuchado de ti que somos todos aprendices de creadores. así es. Eso es lo Vinimos más a, importante porque eso es lo que nos va a permitir dejar de ser víctimas sin poder, porque la víctima le entrega su poder al victimario. Usa así su, es, usa su varita mágica para convencerse a sí mismo de que no tiene ningún poder. Qué tristeza. qué tristeza. Vinimos a crear y a experimentar, dices, que lo que es la verdad y lo que es verdadero. Por eso esta noche vamos a aprender tanto de tantas verdades. Y quisiera que iniciáramos inicialmente con una pregunta muy interesante que a mí me llama mucho la atención, poderosamente me llama la atención, porque yo creo mucho en lo que es la parte de conciencia. Pero ¿cómo podríamos definir la gran diferencia cuando hablamos y escuchamos personas hablar de conciencia y consciencia con S? Hay una diferencia muy grande, Lolita, porque es que hay una diferencia tan grande como la que hay entre conocimiento y comprensión. El conocimiento es el resultado de información que te llega a ti de otras personas, que te llega de los libros, del internet, de DVDs, de películas. O sea, eh, es información que tú no has verificado en tu vida si realmente produce eh, resultados de armonía o de sufrimiento. La comprensión es una información que tú has usado para fundamentar decisiones y esas decisiones, al examinar los resultados, tú puedes darte cuenta si produjo conflicto, desarmonía, sufrimiento, escasez, enfermedad, soledad, la decisión que acabas de tomar, esa información que tomaste, que usaste para fundamentar tu decisión es falsa. Mientras que si tú encuentras que el resultado es de armonía en tu vida,
vas a poder verificar que la información que utilizaste es verdad, porque el universo se basa en una premisa fundamental. Todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Esa es la guía que nos da el universo, porque siempre que cualquiera de los que nos está viendo esté sufriendo, tenga la seguridad que está sufriendo por algo falso. Totalmente. Me encanta tu respuesta y en base a ese sufrimiento y a esa manera de visualizar lo que estamos viviendo justamente, Fernando, ¿cómo podemos llevar una conciencia plena en un mundo que está tan polarizado justamente? Bueno, la ventaja es que el mundo está polarizado, Lolita, porque resulta que es a través de lo falso que nosotros encontramos lo verdadero. Esta es la Totalmente. paradoja del universo. El universo es una paradoja, porque tú necesitas ver el sufrimiento que produce la falsedad que tienes instalada en tu mente, falsedad que crees que es verdadera. Ese es el gran problema, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo de efectos. Las causas de ese mundo de efectos están en nuestra mente. Entonces, siempre que nosotros vamos a examinar el sufrimiento que estamos experimentando y reflexionamos claramente, devolvemos la película de nuestra vida y miramos por qué estoy sufriendo en este momento, todos nos vamos a dar cuenta que estamos sufriendo por estados de no ser, vergüenza, culpa, rabia, miedo, apatía, tristeza, pena, deseos de venganza, orgullo, estados de no ser, que lo único que hacen es destruir tu energía vital. ¿Sí? Entonces, o por falsas creencias, o por supersticiones, o por dogmas, o por conductas ácidas reactivas y por conductas egoístas. Esas son las causas de nuestro sufrimiento. Y si lo piensas, todas están instaladas en nuestra mente. Y el universo nos da una realidad de contrastes, de bueno, malo, entre comillas bueno o malo, porque no hay nada ni bueno ni malo en el universo, todo es neutro, depende de la interpretación que la gente hace de lo que está viendo, pero gula y dieta, lujuria y castidad, blanco y negro, arriba y abajo, gordo y flaco, nacer y morir, todo en Todo el está- universo es dual, es polar. ¿Para qué? ¿Para qué, Lorita? Para que la mente pueda ir como un péndulo de un lado al otro, experimentar un lado, y obligatoriamente el péndulo lo lleva al otro lado y experimenta al otro lado. ¿Para qué? Para poder encontrar que la verdad no está ni en un lado ni en el otro, a pesar que son opuestos complementarios, sino en el centro, el camino de la neutralidad del amor que encontró Buda. Y encontrar ese equilibrio justamente en esas dos polaridades y aprender de esas dos polaridades, siendo felices incluso. Dentro de ese blanco y negro, encontrar nuestro propio ser, nuestra autenticidad y realmente convivir con ellas. Así es. O sea, a nosotros, nosotros cuando nacemos, somos seres inocentes. No tenemos ninguna información. Estamos vacíos de información. Como una hoja en Y blanco, Fernando. como una hoja en blanco. Pero con una cosa increíble, que es que tú antes de encarnar has tomado las decisiones de cómo vas a encarnar. Y por eso el universo te entrega tus circunstancias de nacimiento, que se llaman las correspondencias de aprendizaje. Hay 4. La correspondencia del lugar, el lugar donde naces, te instala en tu sistema de creencias una extraordinaria cantidad de información. Historia del lugar donde naces, cuáles son los paradigmas del lugar donde naces, cuál es el nivel tecnológico, la religión predominante. O sea, te instala una enorme cantidad de información. Luego, la segunda correspondencia es la correspondencia de relaciones. La más importante de todas, tu madre. Y la segunda, tu padre. Entonces, ¿qué información te instalan tu padre y tu madre que tiene que ver con la línea genealógica en la que decidiste encarnar? Es así como esa resonancia familiar que comenzamos a sacar. Así es, porque tú escoges a tus padres por la información falsa que te van a instalar, o sea, por la ignorancia y las mentiras que te van a instalar.
porque esa información falsa es la que vas a utilizar para encontrar su opuesto, la información verdadera. Toda información falsa oculta una información verdadera. Entonces, el ego, que es la sumatoria de dos cosas, que es tu personalidad, que resulta de cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los demás a ti mismo, sobre todo entre los 0 y los 7 años. De ahí resulta si tienes autoestima, si te amas a ti mismo, si tienes seguridad, si tienes confianza en la realidad y en ti mismo. Y Así además el sistema de creencias que tienes instalado. O sea, el sistema de creencias, estaba explicándote, Lolita, que sale de 4 correspondencias. Te hablé de la correspondencia de lugar, te hablé de la correspondencia de relaciones. La tercera correspondencia es la correspondencia de cuerpo, salud y sexualidad. O sea, tú escoges antes de nacer en qué sexo vas a nacer, cómo va a ser tu sexualidad y la salud se puede convertir para ti en un motivo de aprendizaje, porque el universo, como es polar y la realidad es polar, enseña por contraste, o sea, salud o enfermedad, soledad o compañía, abundancia o escasez. Y la cuarta correspondencia, que es la última, es la correspondencia de recursos, que es el dinero que tú, o la capacidad de manifestación. El dinero es tu capacidad de manifestación en la vida. Entonces hay personas que nacen con mucha capacidad de manifestación y otras que nacen con muy poca. Y no hay injusticia, porque la injusticia en el universo no existe. Lo que existen son las correspondencias de aprendizaje. A mí me corresponde esta vez con muchos recursos y en la próxima reencarnación me va a corresponder tener muy pocos recursos para poder tener dos puntos de vista distintos sobre la realidad y comenzar a interpretar cómo funciona el universo y cuáles son las características esenciales del amor y del orden en el universo. Wow. Definitivamente que yo quisiera que Instagram pudiera darnos en esta conversación más del tiempo que normalmente suele dar, porque es mucho. ¿Y cómo surge el interés, Fernando, y la motivación de tener un estado de conciencia plena en ti, justamente? ¿Cómo nace esta inquietud en ti? En todos los seres humanos eso nace por un evento de destino que yo llamo un rayo despendejador. El rayo despendejador te desempendeja. O sea, normalmente tú estás en una burbuja, exacto, es una burbuja burguesa, o estás en el materialismo, o estás en la complacencia, o estás en el placer, en lo plástico, en tener éxito, etcétera, etcétera. Y de pronto llega el rayo despendejador. Y el rayo despendejador es un evento de destino, una situación muy difícil, que te cambia por completo la vida y que te pone a pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi realidad? Normalmente, en mi caso, fueron varias variables porque el rayo despendejador no llega por un solo lado, sino por las 4 correspondencias. Cada correspondencia entra en crisis para poder llevarte a la noche negra del alma. Y en la noche negra del alma, tu ego colapsa. Y el ego normalmente tiene tu alma, que es un contenedor esférico, una esfera, rodeada de plomo, para impedir que la información de sabiduría entre a tu mente y mantenerte esclavo. Porque el trabajo del ego es lograr que tú solamente puedas elevar tu nivel de conciencia y dar un salto cuántico cuando tú has reunido la suficiente energía y la suficiente información de sabiduría para poder dar un salto cuántico. O sea, los saltos cuánticos también suceden a nivel de la conciencia, igual que sucede en las órbitas de los átomos, ¿no? Totalmente. Pero entonces resulta que esa es la función del ego, evitar que, y lo que hace que de pronto tú entiendas que no sabes nada. Yo no sé. Exactamente, es un desaprender y es como salir del cascarón, de un cascarón perdido en la nada y con deseo de aprender todo, justamente. Así es. Cuando entras cuando te quitan el piso, tú entras en una espiral descendente,
de sufrimiento, que te lleva a tocar fondo, que te lleva a preguntarte, bueno, ¿yo por qué estoy aquí en esta desesperanza, en esta oscuridad, si yo no quiero sufrir? ¿Por qué estoy sufriendo? Y además, si de pronto te acerca la muerte, a ese momento, se te acerca la muerte, te roza, como está sucediendo en este momento para toda la humanidad, porque nosotros estamos viviendo un momento evolutivo planetario por las 4 correspondencias. Lugar, no nos podemos mover, no nos podemos mover. Relaciones, no nos podemos ver ni tocar. Salud, ni hablar del peluquín, ¿no? Y recursos, pues toda la economía está parada. O sea, el rayo despendejador planetario que estamos experimentando en este momento es extraordinario. Es una oportunidad que nos está dando la vida para, o sea, tenemos que dejar de verlo como un problema y comenzar a verlo como una oportunidad. Porque realmente cuando el rayo despendejador llega y el sufrimiento como el que estamos experimentando. Yo quiero que sepas que te voy a robar esa palabra, pero ya mismo, con tu permiso, ese rayo despendejador. O sea, pero es que es así, o sea, es que normalmente uno no está preocupado, no se preocupa por la espiritualidad, no tiene compromiso con su propia transformación. Y claro. Entonces el universo, bueno, tú lo has escogido antes de nacer, ¿no? Así como escoges a tus padres y toda la ignorancia que te van a instalar tus correspondencias de destino, que son las semillas de ti mismo, tú escoges unos momentos en tu vida que están asociados a los planetas, que cuando se acercan ciertos planetas a la Tierra, que estuvieron cerca a la Tierra en el momento que tú estabas siendo gestado en el vientre de tu madre, te dispara el rayo despendejador. Tú decides, y el rayo despendejador normalmente tiene que ver con un apego que tú has construido. El apego viene en combo con el rayo despendejador, ¿sí? O sea, cuando tú te apegas a algo, ten la seguridad que el universo te lo va a quitar súbitamente para provocarte la noche negra del alma, porque en la noche negra del alma es el momento más importante de un ser humano, porque es el momento... Sería el momento, me gustaría preguntarte, porque he escuchado mucho de la noche negra, de esos retiros de oscuridad que haces, es para sacar la verdadera luz que nosotros tenemos en nuestro interior, justamente. Sí, bueno, los retiros en oscuridad que hacemos en Arcobaque, que son 13 días continuos en total oscuridad, lo que busca es realmente una experiencia interior y un agradecimiento por todo lo que se ha vivido en el pasado, limpieza de todas las heridas, remordimientos, rabias, con un proceso sanador. Sanador y con unas ayudas técnicas extraordinarias porque utilizamos la sincronización interhemisférica con sonidos y meditaciones especiales para provocar que tus 2 hemisferios cerebrales se sincronicen. Cuando se sincronizan tus 2 hemisferios cerebrales y tú además tienes dimetiltriptamina en tu mente, la dimetiltriptamina es la esencia del yagé, de la ayahuasca, del LSD, eso lo produce tu glándula pineal de manera natural en oscuridad continua. Ese es el propósito de los retiros en oscuridad. O sea, que tú tengas en tu mente la energía más alta que puede existir en la realidad, la tienes en el dimetiltriptamina. Y si tú al mismo tiempo estás en total oscuridad, no estás teniendo que crear el holograma de la realidad para nada. Entonces tú tienes una enorme capacidad de procesamiento en tu cerebro que vas a poder utilizar para acordarte de cosas que pasaron en tu pasado. Y esas cosas que pasaron en tu pasado las traes con el objetivo de entender que no has sido víctima de nadie, sino que tú has sido el creador y el guionista de tu realidad. Y en ese momento lo que tienes que hacer es en alta conciencia agradecerle a las personas que originaron el sufrimiento, que tú fuiste el causante que sucediera, porque tú necesitabas el momento de sufrimiento para poder encontrar las falsas creencias y los conflictos y que saliera tu rabia, saliera tu agresividad, saliera tu impulsividad, tu reactividad. Y eso, el único momento en que lo ves es en esos momentos de interacción complicada con los seres que están a tu alrededor.
Entonces, eso es una parte del retiro en la oscuridad. La otra parte es valorar el presente. Tú tienes que, si cualquiera persona valora sus 4 correspondencias, automáticamente es feliz. Automáticamente es feliz. Totalmente. Entra en un proceso de aceptación, ¿verdad? Es decir, claro, o sea, bueno, pero Lolita, para aceptar tienes que tener información de sabiduría, porque sin la información de sabiduría, lo único que logras es resignarte de lo que te está sucediendo, o te vuelves un conformista. La única manera que tú puedas aceptar que todo lo que te está sucediendo es perfecto y que todo lo que sucede a tu alrededor es perfecto, es porque tienes información de sabiduría, ¿verdad? Y la información de sabiduría es aquella que tú puedes verificar en tu vida por los resultados de armonía que producen en tu realidad. O sea, es verificable. Esto no es carreta, como decimos en Colombia. Claro. Es verificable. Claro. Y es Entonces, tangible, se siente, se vive, se palpa y lo puedes sentir. exacto. Tú sientes la diferencia cuando tú tienes información de sabiduría y miras la realidad con información de sabiduría a cuando la ves sin información de sabiduría. Porque la sabiduría es certeza de cómo actuar para producir siempre armonía en tu vida. Certeza, seguridad, ¿verdad? La sabiduría es discernimiento entre qué conductas te van a producir sufrimiento y qué conductas te van a producir armonía. Entonces tú decides por dónde vas a encaminar tu vida, ¿verdad? Entonces es tremendamente importante la sabiduría. Ahora, en este momento, y aprovecho que estamos en este vivo, en este live ahora, para decirte que en mi página web van a encontrar información y en el sitio donde yo tengo mis talleres, que se llama malkunwebinarios.com, webinarios.com. Ahí van a encontrar para estos momentos de álgidos, de crisis, y que la gente está buscando paz interior, 2 talleres. El uno se llama La evolución de la conciencia, y la evolución de la conciencia tiene que ver con el destino mayor, el destino menor del ser humano, tiene que ver con las correspondencias de aprendizaje, tiene que ver con el rayo despendejador, tiene que ver con cuál es el proceso y cuáles son los niveles de conciencia por los que pasa un ser humano en su proceso de perfeccionamiento y de evolución hasta llegar al momento de la iluminación, cuando el ser humano se transforma en ser de luz y entra a otra frontera de la realidad en la que tiene que enseñar lo que aprendió, ¿sí? Tiene que enseñar lo que aprendió en el mismo tiempo que se tomó aprendiendo, le toca ahora enseñar y se convierte en guía de los que están encarnados, que es el futuro de todos los seres humanos, de todos nosotros. Entonces, tener esa información sobre las leyes, sobre la evolución de la conciencia y sobre las leyes del universo. Las leyes del universo son importantísimas. La mayoría de las personas no tienen ni idea. Entonces las están violando y cuando violan las leyes del universo, pues siempre obtienen resultados de sufrimiento. Así está diseñado el universo, así está diseñada la realidad, Lolita. Así es, Fernando. Tenemos mucha gente conectada desde Washington, desde Canadá. Tenemos a mi padre que nos honra en un live ahora mismo, con mucho interés de escucharte. Él está conectado también y tenemos mucha gente pidiendo que hagamos un grupo y que nos vamos a esos retiros tuyos. Pero ¿Tú sabes qué es lo grave? Que cada retiro solamente puede ser para 9 personas. Porque, nosotros te lo vamos a llenar de dominicanos. Porque resulta que como hay que dirigir el proceso de cada uno de ellos para que encuentre las cosas que le están complicando la vida en el presente. Mira, aquí me están ya escribiendo que los 9 ya lo tienes. que ya tienes cupo lleno. Bueno, vamos a ver. Nos están diciendo. A ver qué pasa. De todas maneras, a las personas que quieran realmente conocerse a sí mismas y realmente vivir un proceso transformador, les sugiero 2 cosas. Primero, pues indudablemente el retiro en la oscuridad. Segundo, un taller de alquimia. El taller de alquimia que nosotros hacemos aquí en Arcobaque. Yo tengo un centro espiritual en la laguna de Ubaque, que es un sitio de muiscas, de ancestros muiscas,
en un sitio absolutamente precioso. Y aquí hacemos unos, unos talleres de alquimia que, de lo que se trata es de hacer psicomagia, pero no psicomagia, no psicomagia como la de Jodorowsky, que es teatral, sino psicomagia alquímica, que es básicamente trabajando con arquetipos para que tú puedas hablarle a tu inconsciente. Tu consciente le habla a tu inconsciente metafóricamente y el inconsciente te contesta a través de sueños lúcidos y las cosas que suceden son increíbles. Porque Wow. la alquimia te permite, todo el mundo tiene, cuando no ha limpiado su pasado, tiene como unas esferas negativas de energía ubicadas en su campo áurico, en donde en un sitio relacionado con un órgano de tu cuerpo, y ese sitio es el sitio donde el cuerpo pone la basura del cuerpo, ¿verdad? Entonces es un sitio muy denso, muy oscuro, negativo, y en donde muy fácilmente se puede generar un cáncer. Y ese sitio que tiene energía de tu sistema energético, toma energía para producir esa condensación, ¿verdad? En alquimia tú aprendes a soltar esa condensación. Y al soltar esa condensación con unos trabajos muy profundos, al soltar esa condensación, tú puedes recuperar la energía a tu torrente energético y utilizar esa energía primigenia para manifestar lo que quieras. Puedes manifestar algo a tu alrededor o puedes usar esa energía para derramártela en el chakra de la corona y hacer que te haga un proceso de limpieza en tu organismo y te cure cualquier cosa. Hermosísimo. Y hablando de alquimia, Fernando, realmente me gustaría preguntarte, ¿cuál es el verdadero significado del amor desde nuestro ser infinito? El verdadero significado del amor es la neutralidad. La esencia del amor es la neutralidad. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos en esta realidad en cambio dinámico es la manera en que la diversidad se puede relacionar la una con la otra en términos de respeto, en términos de tolerancia, de flexibilidad, de incondicionalidad, de serenidad, de alegría, ¿verdad? Y eso lo que lo produce es las características esenciales del amor, ¿verdad? Y del amor, hablando del amor desde todo el amplio sentido de la palabra, porque muchas veces cuando hablamos de amor, justamente nos referimos y nos llega a la mente inmediatamente el amor de pareja. El amor como todo el significado y amplio de su palabra, amor. Perdóname, cuando la mayoría de la gente tiene una falsa creencia acerca del amor porque cree que es enamoramiento o enamoramiento, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Y eso, en realidad ahí no hay amor. Ahí lo que hay es una conducta automática instintiva para preservar la especie. Lo grave es que la mayoría de la gente se casa por esa conducta automática instintiva, convencido de que eso es amor. Al cabo del tiempo se van a dar cuenta que no es amor. Y esa es la causa por la cual casi todos los matrimonios se desbaratan a los 2 años, porque el enamoramiento que es producido por una hormona que se llama feniletilamina, la produce la glándula pineal para empendejarte, para que tú no te des cuenta de los defectos de la pareja potencial con la que el universo quiere que te acuestes para que tú tengas un hijo, porque lo que busca es la preservación de la especie. Entonces, el amor es distinto que el querer. El querer permite el apego. El querer se puede transformar en odio, que es la polaridad del querer. El amor no tiene contra, es neutro. Y esa es la ventaja y esa es la maravilla, porque el amor es esencialmente incondicionalidad. ¿Qué significa eso, Lorita? Significa que yo te acepto a ti como tú eres y no quiero cambiarte, ¿verdad? Y yo te amo a ti, así tú no me ames a mí, no importa. Yo No soy importa. incondicional. ¿No? Yo sabes, Fernando, perdona que te interrumpa, que porque tengo que dártelo como testimonio. Yo digo que pues, siempre lo he usado desde antes de entrar a ese crecimiento personal en el que vivo desaprendiendo para aprender algo nuevo. Y digo, es que para querer no hacen falta 2 personas. No, No no. hacen falta 2 personas y siempre lo he usado como algo
que realmente yo lo he sentido y yo lo he vivido y lo hago público en ese momento. Digo, para querer no hacen falta dos. Para yo No, quererte a ti, no me hace falta que tú me quieras. no. Bueno, para quererte es que otra vez, fíjate que ya comenzamos a confundir los términos. El querer es lo que puede generar apego. El amor Apego. no. El amor no. O para El yo amor no amarte, genera apego. para yo El amor, amarte en el buen término, no exacto. necesito que la otra persona pues me ame, pues qué bueno. Así es. Pero Así es. Entonces, mira, la verdad, Lolita, hay tanto que aprender sobre el universo, tanto, tanto. Y nosotros estamos viviendo la oportunidad más extraordinaria que podemos tener como seres humanos en este momento de rayo despendejador planetario. Es ¿y una qué le, cosa extraordinaria. y Es qué una le cosa puedes extraordinaria. Increíble, Fernando. Y aprovechando el tiempo, porque no quiero que se me queden cosas importantes que quiero preguntarte y que quiero que toda la audiencia se enriquezca contigo. ¿Qué le recomiendas a todas estas personas que están siendo afectadas físicamente por el COVID-19? El problema en este momento es el sistema de creencias que tiene la persona, porque eso le da una visión sobre la realidad, sobre sí mismo, sobre los demás y sobre Dios, ¿verdad? Estamos viviendo un momento en que hay que permanecer neutro y sereno, como testigo imparcial de lo que está sucediendo, porque todas estas dificultades son realmente oportunidades para que la humanidad entera pueda entender cuáles son las causas que están provocando este sufrimiento que estamos experimentando, porque las causas están en tu mente, en la mía y en la mente de todos los seres humanos. Y como tenemos como un 70% de población del planeta insatisfecha, viviendo una vida muy difícil, entonces esa causa negativa, esa causa de pesimismo, de oscuridad, de desesperanza, nos está provocando este problema que estamos viviendo. ¿Y qué estamos descubriendo? Estamos descubriendo que no hay, los gobiernos no piensan en el bien común, que la salud es Renglón. lo último que se invierte, ¿verdad? Que tenemos un 10% de la población que es dueña del 90% de los recursos. Eso es una barbaridad. Que hay personas que una sola persona tiene los ingresos de toda Latinoamérica, por ejemplo. Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Y hay además todo un proceso de especulación financiera violento, de cambio de divisas, de gente que vive no de los bienes y servicios que producen los seres humanos, sino de especular con esos bienes y servicios. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de una cantidad de causas que tenemos que corregir como seres humanos y como humanidad y como sociedad para poder permitir que el ego y que el miedo que está pasando en este momento, porque si nosotros permitimos que el miedo se apodere de la mente, entonces lo único que vas a llenarte vas a perder tu energía vital, te vas a llenar de pesimismo, te vas a preocupar y vas a bajar tu frecuencia vibratoria y lo único que vas a lograr es que vas a atraer por resonancia de tu frecuencia vibratoria lo que no quieres que suceda en tu vida, cuando tú Así es. tienes el poder para crear caos o armonía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora a nivel de la humanidad? Una cantidad de gente consciente que arme una masa crítica consciente del momento que estamos viviendo y que esa masa crítica consciente sea por lo menos entre el 8 y el 10% de la población general del planeta para poder contrarrestar la masa crítica negativa que nosotros tenemos en desesperanza y en afugia económica y en tristeza. Ahora, el problema que yo veo en este momento es si esta situación que nos tiene a fuego lento, porque nos tiene a fuego lento, de incertidumbre, de miedo, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiempo se va a prolongar? ¿Esta situación realmente va a provocar el cambio que el universo quiere? ¿O necesitamos un rayo despendejador aún más fuerte que el que estamos experimentando?
Porque nosotros estamos viviendo en este momento una cosa que se llama el tiempo del no tiempo, Lolita. Los mayas hicieron en el año más o menos 320 después de Cristo, ellos, incluso más atrás, porque la cuenta larga es heredada por los mayas de los olmecas, ¿sí? Y los olmecas realmente fueron los que llegaron a Veracruz en el año 3113 a fundar esta civilización, y la civilización madre, y luego la de los mayas. Y ellos hicieron un calendario regresivo, es el único calendario en todas las culturas sobre la Tierra que iba acercándose a 0, 0, 0, 0, porque tienen 5 números, 5, 0, 0, 0. Y el 0, 0, 0 ocurrió en el año 2012. Y todo el mundo se quedó viendo chispero porque en el 2012 no pasó nada. Sí va a acabar el mundo. No, pues sí, yo me acuerdo, yo hice las profecías mayas en el año 1999 y me acuerdo todo, es decir, cuando tú miras las profecías mayas, se están cumpliendo todas 8 años después, pero imagínate, en un ciclo de 26.000 años, que son 8 años de error, nada. Nosotros estamos viviendo en un momento de cambio intenso y acelerado, y los mayas predijeron que ese cambio intenso y acelerado iba a durar desde 1992 hasta el año 2012 y 20 años más desde el año 2012 hasta el año 2032. De acuerdo a esa información, en el año 2032 va a estar otra civilización distinta a la que tenemos en este momento instalada sobre la Tierra. Y esa civilización es la que va a tomar la decisión de cómo va a vivir la humanidad los siguientes 13.000 años. Porque nosotros hemos vivido 13.000 años en la oscuridad de la galaxia. O sea, hace 13.000 años fue el diluvio universal, cuando un cataclismo por agua y por el derretimiento de los polos, que el planeta está totalmente cubierto de hielo, y en ese momento, al final del Pleistoceno, se derrite esa capa de hielo y sube el nivel del mar 120 metros. Por supuesto, todo lo que había se acabó. Entonces viene la siembra de una nueva civilización, y la siembra de una nueva civilización comienza en Egipto, ¿sí? Porque sacerdotes de la escuela de Nacal en la Atlántida llegan a Egipto y fundan allá la Escuela de Misterios del Ojo de Horus. Yo hice 10 programas de televisión sobre la Escuela del Ojo de Horus y hice 5 programas de televisión sobre la Atlántida, a más de las 7 programas de televisión sobre las 7 profecías mayas. De manera que estamos viviendo lo que se llama un momento evolutivo, un momento en que los soles del universo, el universo tiene 100.000 millones de soles, se sincronizan. Todos laten de una manera, irradian más energía, y ese latir de los soles a nivel de todo el universo es lo que produce la sincronización de esos cuerpos celestes, ¿verdad? Y tienen 2 ritmos, como la circulación del cuerpo humano, sístole y diástole. El ritmo más fuerte es cuando provoca la irradiación del sol, provoca un cataclismo. Cataclismos por fuego, volcanes, por tierra, terremotos, por aire, huracanes y tornados, y por agua, como fue el último, por inundaciones y diluvio, como fue hace 13.000 años. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento en el centro exacto del ciclo cósmico de 26.000 años. O sea que estamos, lo que está sucediendo ha sido permitido por las leyes universales, justamente. No solo permitido, planeado para que suceda en este momento. Eso fue lo que nos avisaron los mayas con ese calendario regresivo, que nos quería alertar a decirnos, ustedes van a vivir momentos extraordinarios, momentos de intenso cambio y acelerado cambio, que van a provocar pues una crisis profunda, porque tú no puedes tener un nuevo orden, sin que haya un caos que termine con el orden que estaba instalado, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros estamos en el preludio de ese momento. Lo que no sabemos es si esto que estamos viviendo va verdaderamente a lograr lo que a nivel del cuerpo del ser humano, todos vivimos momentos evolutivos y rayos despendejadores. Cuando los estamos viviendo decimos, esto es lo más terrible que me puede haber pasado en la vida. Pero 5, 6, 8 años después, en ese momento te das cuenta que esto es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida.
porque te cambió la dirección de tu vida, te convirtió en un renacido, te llevó hacia la espiritualidad. Es una maravilla. Y en ese renacer, justamente, Fernando, me gustaría saber en qué momento los seres humanos que están en busca de esa evolución, en ese nuevo renacer de la verdad, deja de ser carnal y se convierte en un ser iluminado. Para eso nos hace falta mucho tiempo. O sea, porque el planeta Tierra es un planeta predominante de tercer nivel de conciencia. El universo tiene 7 niveles de conciencia. O sea que nosotros estamos en kinder. Aquí hay arenera, juguete Fisher Price para que los tiremos los unos a los otros. El ecosistema es a prueba de bombas, las paredes son de fórmica. Esto es tercero. Tercero, ¿sí? Tú que has viajado tanto, Fernando, me da una curiosidad de que me conteste esta pregunta a mí. Esto es una pregunta mía, muy personal. Quisiera preguntarte sobre la cúpula de las rocas, justamente. ¿Esta edificación islamista se encuentra en el mismo lugar del Templo de Jerusalén? Sí, yo estuve ahí, he estado 2 o 3 veces allá. Es un sitio realmente especial. Hay un meteorito abajo, tú entras y hay Es un sitio muy especial. Pero ¿qué es lo que exactamente quieres saber de ese lugar? Está exactamente encima del templo de los judíos, sí. Exacto. Pero te voy a decir una cosa. Jerusalén fue construida en ese lugar porque debajo de donde está esta mezquita y debajo del templo de los judíos hay un trilitón, que es una roca que mide 12 metros de ancho por 6 metros de alto por 25 metros de larga. Pesa 1.200 toneladas. Igual que esa, hay 3 en Baalbek, en el Líbano. 3 trilitrones de esto y un cuarto que está como a unos 4 kilómetros de distancia del templo de Apolo en Baalbek. Bueno, eso para los antiguos, una piedra de ese tamaño, cortada, perfecta, pulida, de 1.200 toneladas, era algo que solamente las divinidades podían hacer. Entonces, por eso Jerusalén se convierte en un sitio sagrado, porque realmente en el sitio donde está Jerusalén no hay ni un río, no hay nada, eso es un peladero de micos, ahí alrededor de eso no hay nada. Entonces, sin embargo, hicieron ese templo, primero lo hicieron los romanos, el templo más grande de alrededor del planeta lo hicieron los romanos en Baalbek precisamente porque tenía esos trilitones. Y en Jerusalén lo hicieron por ese megalito que existía ahí. Entonces, esos son rezagos de la Atlántida, esos megalitos. ¿A dónde querías llegar con la pregunta? Es lo que quiero saber. Bueno, justamente saber si realmente no se había movido, porque dicen que cuando se construya el tercer templo, realmente es donde se va a sentar supuestamente aquella persona que vendrá y se sentará y todo aquello. Lo del anticristo, ¿hablas tú? Lo del anticristo y todo eso, ajá. Bueno, pero es que lo que pasa es que nosotros estamos viviendo tiempos muy interesantes, porque si tú lees la Biblia y vas a encontrar Gog y Magog, ¿sí? Gog y Magog son los rusos y los iraníes. Y entonces decía que cuando cuando Gog y Magog se unieran, ¿sí? Cosa que está pasando ahora en este momento, o sea, los rusos tienen bases aéreas y ejército, cohetes, submarinos, cuanta cosa en Siria en este momento, ¿verdad? Sí. Entonces, dicen las profecías, no que lo digo yo, sino que lo dicen las profecías, que cuando eso sucediera, ¿sí? Más que con la construcción del templo de Jerusalén, de lo que tú estás hablando, en ese momento iba a producirse el Armagedón, ¿sí? Yo estuve en Armagedón, en Israel, es una planicie al lado del Monte Hebrón, y me estremecí pensando que ahí fuera a suceder la última de las batallas, ¿verdad? Pero básicamente lo que dice esta profecía es que en estos momentos, cuando esa unión resultara,
porque el oso bajaría de las nieves hasta este lugar, ¿sí? Bajó de las nieves hasta este lugar y en este momento está instalado ahí. Y además tenemos un momento increíble, ¿no? Porque tenemos en Estados Unidos a un presidente, digámoslo, impulsivo, ¿sí? Totalmente. Para hablar bien es un presidente impulsivo, entonces, pues la situación está complicada porque al mismo tiempo ahí está Israel, que es el gran aliado de los Estados Unidos, y esto se puede volver de verdad, este proceso de noche negra del alma planetario puede complicarse muchísimo más. Por eso es que en este momento lo que hay que sentir es curiosidad de qué va a pasar en los siguientes 3 meses. De Y 3 a no, 4. sí, de 3 a 4 meses, justamente. Tú sabes, Fernando, que una de las cosas que, bueno, hablar contigo una hora es realmente quedarnos con tantas preguntas e interrogantes que ya me están pidiendo por aquí que te traiga, que vengas y traigas una charla, conferencia aquí a República Dominicana, que volvamos a conectarnos por Insta Live. Me han pedido de todo. Ya lo verás y lo vas a poder leer. Pero uno de los pasos fundamentales, dice Anthony de Melo, que es justamente es desaprender para aprender y no perdernos en el proceso. Y esto es un proceso que realmente es un proceso de aprendizaje totalmente, como tú dices, en el que estamos y que si nos perdemos, podemos perder la visión de lo que nos está enseñando y de lo que nos tiene que dejar. Así es. Y tal vez uno de los consejos más importantes en este momento es mantén tu mente en el presente, ¿sí? Es el tiempo que existe. No permitas que se vaya al futuro a llenarse de miedos psicológicos, de pesimismo. Mira, es que nosotros estamos en la oportunidad más extraordinaria o sea, nosotros encarnamos todos los que estamos aquí para vivir este momento, para vivir estos tiempos. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder la oportunidad llenos de miedo, de pesimismo y de negatividad? Cuando lo que estamos viviendo es una cosa absolutamente extraordinaria, ¿sí? Y es el momento, nos encerraron en la casa con el objeto de que todo el mundo haga un proceso de evaluación imparcial de su vida. ¿Qué he hecho mal? Realmente lo único que he hecho es una vida materialista, no he tenido ningún tipo de búsqueda espiritual. ¿Qué sucede si de pronto, así como nos corrieron el tapete hace un mes, una cosa así, la corrida de tapete es más fuerte y nos quedan 72 horas para morirnos? ¿Lograste lo que viniste a encontrar aquí? ¿Encontraste las comprensiones que viniste a encontrar? ¿O simplemente lo único que hiciste fue que te pasaste la vida persiguiendo el dinero y el éxito y creyendo que el tiempo es oro, ¿verdad? Porque llegó el momento de evaluación, el momento de evaluación imparcial. ¿Tú sabes qué yo digo? Yo digo, llegó el momento de ponernos la lupa hacia adentro. Es el momento de voltear el ojo de la mente hacia adentro. Porque es que resulta que del planeta Tierra, apenas un 3 o un 4% de la población se mira a sí mismo. La mayor parte de todo el mundo está mirando para afuera. Totalmente de acuerdo contigo. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos. Digo nosotros, porque realmente hay muchas personas que no se detienen y que no han buscado ese crecimiento interno por decisión y por convicción. Pero no te preocupes, tarde que temprano les llega el rayo despendejador. Pero eso, yo lo que le voy a desear enormemente un rayo despendejador a todas aquellas personas, definitivamente. A todos los que ames, deséale un rayo despendejador. No, pero que no te imaginas cómo te voy a mencionar a diario. Es que, mira, la oportunidad que le produce a uno la saturación de sufrimiento es absolutamente extraordinaria. Y hay dos maneras de llegar a ella, Lolita. La primera es en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. Cómodas cuotas. Tú compras el rayo despendejador y compras la saturación de sufrimiento a cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. Pero, porque
¿Cuál es eso normalmente quién lo realiza? Las personas que creen ser víctimas inocentes de los demás. Totalmente. La persona que cree ser víctima inocente de los demás señala un victimario imaginario a su alrededor, ¿verdad? Porque no ha querido verse a sí mismo. No tiene todavía la información para hacerlo. Entonces el universo tiene que conducirlo sin violentar su libre albedrío ni su libertad de pensamiento a un momento de saturación de sufrimiento, que se desplome el ego, que el ego se calcine. Y en ese momento es cuando la persona va a descubrir que no sabe nada, ¿verdad? Entonces llega a ese momento de la noche negra del alma, que podemos hablar, te voy a explicar un par de cosas de la noche negra del alma, pero llega como resultado de sentirse víctima. La víctima primero le entrega el poder, su poder creador al victimario y le dice, tú eres el creador de mi realidad. Por favor, déjame ser feliz. Por eso la mayor parte de la gente vive rezando y pidiendo para obtener lo que podría obtener cuando deja de ser víctima y se convierte en un creador de su propia realidad y asume la responsabilidad sobre la creación de su vida, de su realidad personal y la co-creación colectiva que hacemos por consenso todos los seres humanos. Entonces la víctima no examina su vida, no examina por qué está sufriendo, porque ya le echó la culpa de su sufrimiento a un victimario. Entonces, cuando no... Así. Claro, y cuando no examina su vida y no examina los resultados de sufrimiento que está experimentando, pues, ¿qué puede pasar sino que el universo le repite la experiencia? Como ¿sí? mal estudiante. Correcto. No, le repite la experiencia, pero le sube el volumen a las consecuencias que va a experimentar. Las experiencias se repiten como las olas del mar. ¿sí? Mientras tú no encuentras la causa que está generando el sufrimiento que estás experimentando. Y no lo puedes encontrar mientras estés de víctima. Entonces la víctima es la peor situación de todas, porque cuando uno dice, es que la culpa de mi sufrimiento la tiene mi mujer, o la culpa del sufrimiento la tiene mi marido, o la culpa del sufrimiento la tiene el alcalde, o la tiene Trump, o la tiene, en fin, ¿verdad? O sea, siempre encontramos el hijo Siempre drogadicto. encontramos a quien echarle Siempre. la culpa y ponernos ese traje, como yo digo, ese traje de víctima que nos los ponemos con tanta facilidad impresionante. ¿eh? Sí, y entonces es una tragedia el hecho de que no nos demos cuenta que nosotros somos aprendices de creadores. Y como aprendices de creadores, nosotros somos los que estamos creando. Tenemos solamente una regla puesta por el universo que se llama la ley de causa y efecto. Tú puedes crear lo que quieras, ¿verdad? Pero estás obligado a experimentar en carne propia lo que creaste para que sepas si creaste caos, conflicto y sufrimiento o si creaste abundancia, felicidad, armonía y salud. Ese es el objetivo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Oye, me has dicho, has hablado... que te acabo de... Se fue otra vez la señal, parece. No, estoy aquí. Lolita, te fuiste, creo. No, que estoy aquí, Fernando. Otra vez. No, ¿qué va a ser? Ahora sí, ahora sí. Estoy aquí. Te decía. Sí, pero es que... se queda buscando es que por la... no, ahora sí te estoy escuchando. Te decía que has hablado, bueno, por todos los siglos. Realmente eso que hacemos muchas veces, en pocas palabras, y dicho en dominicano, muchas veces pensamos que lo hacemos con ego, con mala intención, con artimañas, con malicia, y después la vida decimos, oh, pero ¿cómo me pasa a mí esto si yo he sido tan buena? Pero no se ha dado cuenta que tiene una basurita detrás que no sacó. Y el universo pasa a recogerla y justamente te dice, ahora te toca de esto. Así decimos aquí en Dominicana. Es que hay una cosa también importante que hay que saber en este momento.
Hay lo que llamamos un malo, es un ser humano que está comenzando su proceso evolutivo y al que solamente le importa su propia satisfacción y no le importa la satisfacción de los demás, ¿verdad? En el otro extremo del péndulo está el bueno. El bueno es aquel al que no le importa para nada su propia satisfacción, sino la satisfacción de los demás. Él vive en carne viva y en lástima por todo lo que sucede. En el centro de estos dos está el justo que está en el centro entre el malo que está comenzando su proceso evolutivo de conciencia y el bueno que lo único que le importa es la felicidad de los demás, pero no sabe cómo resolverles el problema que tienen, ni tiene con qué. Entonces siempre está frustrado. De cada 10 personas en el planeta Tierra, hay un bueno, perdón, hay un malo, 8 buenos y un justo. O sea, es impresionante la cantidad de buenos que tenemos aquí haciendo curso para ganar cielo, ¿verdad? Entonces, el problema de esa posición en la vida es que es una posición que realmente hay que llegar, como dijo Jesús, al justo medio. Ama a los demás como a ti mismo, pero no ames a los demás más que a ti mismo, ni te ames a ti más que lo que amas a los demás. El justo medio, nuevamente el camino de Buda, el camino del centro. El centro en el péndulo, entre el malo que está comenzando su proceso evolutivo y el bueno que está más adelantado, pero las posiciones son contrarias. Ahí no es el punto donde uno tiene que estar. Uno tiene que estar es tirar a estar en el justo. Y para eso hay que hacer varias cosas. La primera, dejar de ser víctima. La segunda, dejar de enjuiciar a los demás. Aceptar que todo el mundo aprende que todo el mundo aprende básicamente metiendo la pata. Tú no aprendes sino metiendo la pata, porque el error es lo que produce sufrimiento, y es el sufrimiento el que te permite a ti que se revelen las falsas creencias, los dogmas, las limitaciones mentales, la desinformación, la calumnia, etcétera, que tú tienes instalada en tu mente. O sea que estamos viviendo y cada uno de nosotros tiene un momento en el que tenemos que parar para poder mirar todo eso de lo que hemos estado hablando en esta charla, ¿verdad? Y entender que nosotros estamos viviendo una oportunidad extraordinaria de cambio planetario. Estamos en el momento del tiempo del no tiempo y nosotros tenemos que entender que hay que dejar de ser víctima, hay que dejar de juzgar a los demás, aceptar que todo el mundo necesita un camino de errores para poder evolucionar y perfeccionarse y dejar de chismosear, ¿sí? Esa es otra de las cosas que tiene. Y dejar de ser víctima quiere decir asumir que yo soy el creador de mi propia realidad y el co-creador de la realidad colectiva. Eso es lo que te va a llevar a ti al cuarto nivel de conciencia, ¿sí? Ahora, la mayoría de la gente cree que es que porque estamos viviendo lo que estamos viviendo nos vamos a igualar todos y que todo el mundo se va a iluminar, ¿sí? Y oigo unas barbaridades como, por ejemplo, que el planeta Tierra está pasando al quinto nivel, a la quinta dimensión. Si el planeta Tierra y la humanidad estuviera pasando a la quinta dimensión, todo el mundo se estaría desapareciendo del planeta, ¿verdad? Porque es una cosa completamente loca, porque en la quinta dimensión está el cuerpo emocional de los seres humanos. Totalmente. Tiene otra frecuencia vibratoria. Está vibrando en una frecuencia muy alta. Exacto. Ya, fuera entonces de tú no te puedes ir con tu cuerpo para la quinta dimensión, no te puedes. Tú puedes salir tú puedes hacer que tu mente salga de tu cuerpo usando tu cuerpo astral como vehículo para ir a las dimensiones superiores de la realidad, pero llevando tu cuerpo, no, tu cuerpo físico se tiene que quedar acá. Así es. Le voy a contestar a Diego Cruz, que dice que no te interrumpa, pero ciertamente eso no puede ser un monólogo, tiene que ser una conversación justamente para edificación de la misma. Estoy de acuerdo. Y tú sabes, Fernando, que
justamente yo decía en un live que tenía en esta semana justamente que se estaba dando uno de los mandamientos que justamente era que se estaban poniendo en práctica y nos estaban obligando justamente a develarlo, que es ama a tu prójimo como si fuera a ti mismo, no más que a ti, justamente. Y justamente tú has mencionado esa palabra. Y esto es por el respeto, por el civismo, por la salubridad que debemos tener de respeto y el cuidado que debemos tener en el protocolo de hoy en día para salir a la calle con el COVID-19, justamente. Claro, pero ahora, también nosotros estamos muertos del pánico por una cosa que realmente no es tan incidente. Si nosotros miramos y vemos que el planeta tiene 8.500 millones de seres humanos y hay 1 millón de infectados, ¿sí? Entonces, pues ¿eso qué porcentaje es? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Sí? Y si tú miras la cantidad de personas que se mueren de COVID-19, es apenas un punto, están en este momento en la discusión de si es el 0.4%, ni siquiera llega al 1%, o si es el 6%. En ese momento estamos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo un momento de pánico colectivo, ¿verdad? Totalmente. Que ha detenido la economía. Y nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿esto por qué está sucediendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Tú crees que existe la casualidad? No existe la casualidad. No. Si la casualidad existiera, podría destruir el universo. Entonces, Totalmente. por supuesto, todo está dentro de un orden. Y más cuando te digo que desde hace muchos siglos, la realidad no es determinista, sino probabilística. Eso ya está probado por la física cuántica, ¿verdad? Entonces quiere decir que los que se asomaron en el pasado a mirar este tiempo que nosotros estamos viviendo, ellos lo único que vieron fue probabilidades, cosas que podían suceder, pero ¿quiénes toman la decisión de qué es lo que va a suceder? Los que estamos encarnados aquí y ahora. O sea que, porque si no nosotros seríamos títeres de la realidad o títeres de Dios, si todo se fuera a cumplir inexorablemente. No, Así mismo. si hay 99 probabilidades de que algo suceda, la probabilidad restante tiene el mismo poder que las 99, ¿sí? O sea que cualquier cosa puede suceder y todo depende del libre albedrío de los seres humanos. Entonces nos encontramos en un momento en el que una de las cosas que hay que hacer es limitar el tiempo que se dedica a las noticias alarmistas, ¿sí? Proponerte no propagarlas, porque lo único que logras con eso es que la masa crítica negativa sea mayor y que el miedo se convierta en pánico. Entonces, nosotros no podemos, los que tenemos algo de conciencia y de información y de energía vital, nosotros no podemos ponernos en el plan de estar primero pasando noticias de esto pasó aquí, esto pasó allá. No, es evidente que uno necesita cierta información y puede tomarse un tiempo al día corto para mirar qué está pasando en el planeta, pero no puede estar uno pegado a un televisor viendo noticias negativas porque eso lo único que va a hacer es destruir tu energía vital, ¿verdad? Entonces el tiempo que dedicamos a las noticias hay que limitarlo. Y además en este momento, Lorita, me he encontrado con una sorpresa. A mí la gente me manda mucha información de cosas que están sucediendo, ¿verdad? Para que de pronto en los posts que yo hago en Instagram o en Facebook o en Twitter, yo comente algo de la información que me envían, ¿verdad? Y me he encontrado que hay una ola impresionante de conspiraciones. El COVID-19 fue creado por los chinos para todo el mundo. No, el COVID no fue creado por los chinos, sino por los gringos en un laboratorio y lo llevaron a China. No, eso no fue creado así, fue por los Illuminatis. No, tampoco fue por los Illuminatis, fue la Reserva Federal de los Estados Unidos que quiere que todos los países se endeuden para poderlos tener exprimidos durante 30 años o 40 años o 4 o 5 generaciones, ¿verdad? Sí, esas son todas las especulaciones. Todas esas teorías, ¿qué es lo que hacen? Que te ponen a todo el mundo de víctima. O esas conspiraciones son
no, la gente que está escribiendo sobre esas conspiraciones no tiene idea de lo que realmente está sucediendo en este momento. O sea, vaya y mire la frecuencia vibratoria Schumann. Entienda que nosotros salimos de la constelación de Piscis, que tenía 8 ciclos de frecuencia vibratoria, y entramos a la constelación de Acuario, que tiene 13 ciclos de frecuencia vibratoria en la escala de resonancia de Fibonacci y de la escala de resonancia Schumann. Y resulta que en este momento la diferencia de 5 ciclos hace que pasen una cantidad de cosas a nivel del cerebro humano. Entonces nosotros estamos viviendo un momento de paso que además, ¿qué significa Piscis? Piscis significaba las creencias, ¿verdad? ¿Y qué significa Acuario? La sabiduría, lo que se puede verificar, la armonía. Entonces nosotros estamos dando un salto cuántico en este momento. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra y el sistema solar está saliendo de la noche de la galaxia y está entrando al amanecer de la galaxia. Y el amanecer de la galaxia, obviamente, lo que nos va a traer es bienestar. Que para poder llegar a ese bienestar tenemos que vivir la noche negra, que el momento más oscuro de la noche, que es el que de pronto estamos comenzando a vivir en este momento, pues no tiene remedio, pero lo que nosotros vamos a ganar como humanidad, y nosotros somos las semillas de la nueva civilización sobre la Tierra. Y se supone de que de acuerdo a lo que decían los mayas, etcétera, los egipcios que dejaron también en el cielo raso del templo de Dendera, el zodíaco de Dendera, tan importante fue que Napoleón llegó a Egipto buscando ese tipo de información, y lo que hizo fue que se llevó todo el zodíaco, pero fue tan decente que nos dejó una copia. Entonces cuando uno llega a Dendera, pues se puede acostar en el suelo a mirar el zodíaco de Dendera. Eso es una maravilla, ¿verdad? Ay, Fernando, es de verdad, no tengo palabras para definir todo lo que podemos aprender contigo, pedirte de mi parte y de todos los seguidores que están conectados, que nos vuelva a regalar un poquito de tu tiempo, porque esta sabiduría nos llena, nos reconforta y nos eleva a otro nivel cuando somos conscientes con ese, para realmente ponerla en práctica y dejar de ser victimarios, dejar de hacernos la víctima, dejar que se consuma ese ego que todos realmente llevamos en algún momento determinado, y poder crecer desde la conciencia, la liberación y la luz que todos debemos ser. Pues mira, yo soy un mensajero de sabiduría. No soy ningún gurú ni ningún maestro, simplemente un mensajero. Y por supuesto, en la medida en que haya personas que quieran escuchar esa información, yo estoy dispuesto, estoy a tus órdenes en el momento que quieras volver a hacer otro de estos live de Instagram. De Instagram. Cuando tú quieras me avisas. Antes de que terminemos, no se les olvide entrar a www.malkun con K y N webinariospegado.com. Ahí van a encontrar una información extraordinaria. Van a encontrar un video que hice yo que se llama ¿Cómo mantener tu paz en tiempos de crisis? Dura media hora ese video. Tiene 21 puntos que un ser humano necesita hacer para poder salir airoso y convertirse en semilla de la civilización que viene, ¿verdad? Entonces, por favor, ese video también está en YouTube, en mi canal de YouTube. Está en tu canal de YouTube. Sí. En mi canal de YouTube van a encontrar muchísima información, porque están todas las profecías, está el Ojo de Oro, está la Conexión Atlante, está Aricat, hay muchísimos testimonios de personas que hicieron el retiro en oscuridad. Entonces hay una cantidad de información que realmente, si quieren abrir la mente y encontrar cosas que les muestren un camino de luz y de armonía, por favor, no pierdan esa oportunidad de ver toda esa información, porque los va a ayudar mucho, sobre todo en estos momentos de gracia y calor. Así es. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Bueno, pues decirte un hasta pronto.
enviarte un caluroso y fuerte abrazo, darte las gracias infinitas por tu tiempo y decirte desde ya que vamos a estar conectados para seguir edificando como buen mensajero a toda esta comunidad, a toda esta tribu, a toda esta gente que está conectada ahora mismo con tanto deseo de querer aprender y de querer ver la diferencia entre lo que somos y lo que podemos ser, justamente. Me encantó haber estado contigo en este encuentro. Me encantaron tus preguntas, la manera como dirigiste la entrevista. Realmente muchas gracias, Lolita. Y muchas gracias a todos los que estuvieron presenciando esta entrevista, ¿sí? Y espero que la información que recibieron les abra la mente. En este momento lo más importante es que le abran ventanas a la mente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que se salgan de las mentes cerradas que de pronto hemos tenido durante mucho tiempo. Llegó el momento de abrir la mente. Así es. Bueno, pues un abrazo a distancia y deseándote, bueno, que estos días para ti sean de mucha luz y que continuemos en contacto. Agradezco tu amistad, me honra tu amistad y eternamente agradecida de tus sabias palabras y de tu gran aprendizaje. Perfecto, muchas gracias, Lolita. Mi página web es www.fernandomalcun.com. Sí, y tu Instagram está también, bueno, pueden verlo aquí y lo ponchan y por ahí le dan a seguir y ahí también lo va a conectar a su página web y también en YouTube van a encontrar infinidad de videos de Fernando súper edificantes, súper interesantes y realmente yo creo que para pasar, le van a faltar horas al día para no quererse despegar de ese canal de YouTube. muchas gracias a todos en el tiempo presente y siempre en amor. Amén. Gracias. Gracias pues. Por... Bueno, que la pases muy bien. Gracias. Voy a cortar. Corta, tranquila. Porque si no nos tumban. Bueno.